¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sé bienvenido a la Iglesia de las Buenas Nuevas de Guacara, donde la palabra del Señor está a tu alcance. Si aún no estás suscrito, puedes suscribirte por aquí. Activa la campanita, así serás el primero en recibir la palabra del Señor. Que me conocen, también me llamo igual, Julio Hernández. Y hoy vamos a hablar del tema de las primicias, un tema bíblico, y quiero que nos centremos en la verdad bíblica sobre las primicias. Mucho se habla de las primicias, pareciera también que fuera un tema que se ha venido levantando en los últimos tiempos, pero en realidad las primicias es algo que está sentado en la Biblia y es un principio que no solamente estaba destinado para el pueblo judío, sino para toda la iglesia en general. Hoy vamos a hablar un poco de ello. Y quiero compartir con ustedes lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice: honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todas tus ganancias. Así tus graneros se llenarán de trigo y tus lagares desbordarán de vino nuevo. Esa es la Nueva Traducción Viviente que estoy leyendo. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10. ¿Cuál es mi propósito en esta mañana? Compartir con ustedes 4 cosas importantes. Primero, ¿qué son las primicias? Hoy pretendo, a través de esta disertación de la palabra, que podamos entender qué son las primicias, por qué damos la primicia, para qué damos primicias y cómo debemos dar las primicias. Son esos 4 puntos sencillos que quiero compartir con ustedes. ¿Qué son las primicias? ¿Por qué damos primicias? ¿Para qué damos primicias? Y cómo debemos dar las primicias. Entonces, en primer lugar, bueno, ¿qué son las primicias? Dice la palabra del Señor que las primicias es lo primero, lo más importante que nosotros apartamos para Él. La palabra en Deuteronomio capítulo 26, versículo 1 y 2, el Señor le da la instrucción a Moisés para todo lo que era el pueblo de Israel cuando estaban saliendo de Egipto para ir a la tierra prometida. Y el Señor le dice: bueno, cuando entres en la tierra prometida que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévalo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Eso lo dice la palabra en Deuteronomio 26. ¿Cuál era la costumbre? Bueno, el pueblo de Israel, una vez que entraran en la tierra prometida, ellos trabajaban el tema de la agricultura, sembraban cebada y también sembraban trigo. El momento de la siembra era similar para los dos, tanto la cebada como el trigo se sembraban en la misma época, pero la cebada era lo primero que salía, era lo primero que se cosechaba. Entonces el Señor les da la instrucción al pueblo de Israel que cuando saliera la cosecha de cebada, de las primeras cosechas que sacaran, ellos hicieran un apartaran lo primero que saliera de ese cereal y las primeras espigas, y con ellos hicieran digamos unos ramos, por llamarlo de alguna forma, unas gavillas, y los primeros tallos debían recogerlo formando un manojo, y ese manojo se entregaba al sacerdote en la tienda de reunión y el sacerdote los ofrecía al Señor. Entonces, ¿qué son las primicias? La primicia es lo primero, apartar lo primero. En este caso, cuando el Señor le dio la instrucción al pueblo de Israel, era lo primero de la siembra, porque eso era lo que ellos cosechaban. Sin embargo, cuando leemos Proverbios, lo que leímos al inicio dice que era de todo, las primicias de todo. Entonces, la primicia no es otra cosa que apartar de todo lo que el Señor nos ha dado lo primero, una primera parte. La primera parte también me habla de lo más importante, de lo especial, de lo primogénito, de lo que tiene mayor valor también. Eso es lo primero. No solamente cuando hablamos de primero, no solamente hablamos de un orden consecutivo, sino también de un nivel de importancia. Lo primero siempre, el primer lugar es más importante que el segundo. Lo primero me habla de eso, también de lo más importante. Se escogía lo más importante, los primeros frutos y lo primero de todo lo que el Señor le daba al pueblo de Israel para apartárselo al Señor. La institución de las primicias fue dada por el Señor como parte de todas las festividades que tenía el pueblo de Israel.
el pueblo de Israel tenía 7 festividades. Tenía la festividad de la Pascua, la festividad de los panes sin levadura, tenía la festividad de las primicias, la festividad de los 50 días, que luego se conoce como la fiesta de Pentecostés. Y todas estas festividades tenían 2 propósitos. Tenían un propósito profético de anunciar el plan del Señor para la salvación del pueblo de Israel y para la salvación de nosotros los gentiles. Y también tenían un propósito práctico, que es un principio. En el caso de las primicias específicamente, el propósito profético de ellas era anunciar la resurrección de Jesucristo. Así como la fiesta de la Pascua tenía un propósito de anunciar la muerte del Señor, el propósito de la fiesta de las primicias que fue establecido por el Señor para el pueblo de Israel y también para nosotros es anunciar la resurrección del Señor. El propósito práctico de esta fiesta era decirle al pueblo de Israel, recordarle al pueblo de Israel la gracia de Dios. Y usted dirá, bueno, pero es que en aquel tiempo todavía no hablábamos de la gracia. Pero ya en aquel tiempo, aunque no se hablaba de la gracia, se conocía, ya se disfrutaba, mejor dicho, de la gracia de Dios, porque por la gracia de Dios fue que Él los sacó de la esclavitud donde estaban en Egipto y los llevó a una nueva tierra. La gracia de Dios fue la que sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Entonces, cuando ellos llegan a la tierra prometida, Dios le dice, recuerden algo, la tierra es mía, pero yo se las doy a ustedes. Y eso es gracia. El pueblo de Israel no hizo nada, absolutamente nada para merecerse esa tierra prometida, pero el Señor le plació regalársela. Entonces, cuando ellos entran en la tierra prometida, es allí donde se institucionaliza esta fiesta de primicias o el entregar las primicias al Señor, pero con el propósito práctico de recordarle al pueblo de Dios que todo lo que tenían, que lo que habían alcanzado era única y exclusivamente por la gracia de Dios. Y lo mismo sucede hoy con nosotros. Cuando nosotros hoy celebramos la fiesta de primicias, lo hacemos con 2 objetivos. El primer objetivo es recordar la resurrección del Señor. Para el pueblo de Israel no era recordarla, era verla en un futuro porque era lo que iba a suceder. Pero nosotros hoy lo hacemos recordando lo que el Señor hizo cuando resucitó. Y no fue otra cosa más que darnos la salvación. Cuando nosotros vemos la fiesta de las primicias, ellas se dan justo después, o mejor dicho, se dan para finalizar lo que son las fiestas de la Pascua. Y la Pascua me habla de la muerte del Señor. Ahora la primicia me habla de la resurrección, pero en realidad es una sola fiesta que comienza con la Pascua y termina con las primicias. Es decir, que comienza con la muerte de Cristo y termina con la resurrección de Cristo. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, porque mucha gente dice que estas fiestas son de la ley, son del Antiguo Testamento, pero cuando usted va al Nuevo Testamento, usted ve que el mismo Jesucristo, cuando está en la última cena, Él le dice a sus discípulos, le dice, bueno, vamos a hacer esto en memoria de mí. Y vamos a tomar la Santa Cena, dice el apóstol, para recordar el sacrificio del Señor. Pero el sacrificio no fue solo la muerte, fue también la primicia, la resurrección de Cristo. Entonces, así como nosotros celebramos la Santa Cena, lo hacemos en memoria del sacrificio de Jesús, también celebramos la primicia y lo hacemos en memoria de la resurrección de Jesús. Y también lo hacemos reconociendo que estamos en el tiempo de gracia, que estamos en el tiempo en el que nosotros hoy disfrutamos de la vida eterna y de la salvación y de todo lo que tenemos es por su gracia, porque su muerte y su resurrección hoy nos dan vida, porque nosotros estábamos muertos, dice la palabra, en delitos y pecados. Pero por una primicia que se entregó, que fue Cristo. Cristo es la primicia de todo. Por esa primicia que se entregó, hoy nosotros tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Por esa primicia que se entregó en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día, nosotros hoy podemos disfrutar de la salvación, podemos disfrutar de sanidades, porque dice la palabra que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Él venció la muerte y nosotros tenemos la seguridad que cuando partamos de este plano terrenal, también vamos a resucitar. Después que el Señor venga, dice la palabra que primero resucitará Él como la primicia, pero después nosotros, los que moramos en Cristo, también resucitaremos como parte de esa cosecha
de las primicias. La primera cosecha que se va a recoger, como les decía al inicio, es la cosecha de la cebada. Bueno, Cristo viene a representar esa primera cosecha, la de la cebada, que se va a levantar primero, pero luego de la cosecha de la cebada venía la cosecha del trigo, y la cosecha del trigo nos representa a nosotros como iglesia, que resucitaremos con Cristo después que Él haya venido y haya resucitado como primicia de la resurrección de los muertos. Entonces, cuando nosotros celebramos la fiesta de la primicia, estamos celebrando que Jesús murió y resucitó como primicia, pero también estamos diciendo que nosotros resucitaremos después que Cristo haya resucitado. Porque el poder de la primicia no es como a veces se dice, no, da tu primicia porque esa primicia que tú des tiene poder para traerte más dinero, para traerte más bendición. No, la primicia poderosa fue la primicia de Cristo, que murió en la cruz del Calvario. Y por esa primicia y por el poder de esa primicia que ya Él dio, que fue su vida entera en la cruz del Calvario, nosotros hoy tenemos vida y podemos disfrutar de muchas de las bendiciones que Dios nos dará. Las primicias traen bendiciones, yo no niego eso, y vamos a hablar un poquito de eso también, de todas las bendiciones que tiene la primicia. Pero el poder, el verdadero poder de las primicias no está en la acción que tú traigas de dar algo. El verdadero poder de las primicias fue el que ya se ejecutó al tercer día después de que murió Cristo, cuando Él con todo poder se levantó de los muertos y resucitó para que tú y yo tengamos vidas. Ese es el verdadero poder de las primicias. Ahora, ¿por qué nosotros lo hacemos hoy en día? Porque nosotros celebramos las primicias hoy en día, celebramos la fiesta de las primicias. La palabra dice en Levítico capítulo 23 versículo 9. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Vean esto, da las siguientes instrucciones. Lo primero es que lo hacemos porque es una instrucción del Señor. Y la instrucción decía esto: cuando entres en la tierra que te doy y recojas las primeras cosechas, lleva al sacerdote el primer manojo de toda tu primera cosecha de grano. Eso es la primicia. Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. Ese mismo día deberás sacrificar un cordero de un año sin defecto como una ofrenda quemada al Señor. También presentarás una ofrenda de grano de 4 litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva. Fíjense algo, las primicias no era solamente lo primero de la cosecha de cebada o de la primera cosecha, habían otras cosas. Porque cuando nosotros damos primicias al Señor, a veces pensamos, bueno, yo solamente le voy a dar quizás mi primer sueldo o la primera semana de ganancia de mi negocio. No, pero no era solamente eso, era de todo lo que ellos tenían. Dios que nos ha dado a nosotros, no solamente nos ha dado algunas bendiciones económicas, también nos ha dado talento. Darle la primicia de nuestros talentos al Señor, la primicia de nuestros dones a Dios. De eso se trata, dar las primicias. No es solamente un tema monetario o un tema económico, es darle todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Darle lo primero. De hecho, quiero que sepas que la primera primicia que pidió el Señor, pidió textualmente el Señor en la Biblia, no fue una primicia económica. Fue nada más y nada menos que el primer hijo de Abraham. Le pidió a Isaac. Y vaya que si algo duele dar, es un hijo. Los que tenemos hijos sabemos lo que eso significa. Si medio se enferma y uno está sufriendo, imagínense ustedes lo que significaba para Abraham tener que dar su primero y lo que más deseaba, lo que más anhelaba. De eso se trata también la primicia. No es solamente un tema económico, es dar lo más importante que nosotros tenemos de todo lo que Dios nos ha dado, dárselo al Señor. Entonces, sigo leyendo, dice, será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Además debes ofrecer 1 litro de vino como ofrenda líquida. No comas pan ni grano tostado o fresco antes de llevar la ofrenda a tu Dios. Y vean lo que dice en el versículo 11, ya dice, esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque es una instrucción de Dios, pero no es una instrucción de Dios que se quedó en un tiempo o se quedó en el Antiguo Testamento, sino que lo que acabamos de leer dice que es una instrucción de cumplimiento perpetuo, continuo. Creo que la iglesia por mucho tiempo perdió esa instrucción.
Y hoy se está retomando, pero la idea no es que se retome ahora como una tradición. Bueno, siempre es tradicional hacer la fiesta de primicia los primeros meses del año. No, verlo como una instrucción de Dios para que se cumpla de generación en generación. ¿Por qué? Porque no es simplemente una ley. La primicia es un acto de obediencia a Dios, a una instrucción precisa de Dios. Fue una instrucción precisa que Dios le dio al pueblo judío, pero que se extiende a todos los cristianos. Por eso dice allí lo que acabamos de leer, que es donde quiera que esté el pueblo de Dios, allí debe cumplirse este principio. Y aunque fue establecido como una ley para los judíos, es más que una ley, es un principio. La ley es algo menor que un principio, o mejor dicho, el principio es algo mayor que una ley. ¿Por qué? La ley se circunscribe a un espacio de tiempo y a un espacio geográfico determinado. Pero un principio va más allá, el principio va más allá de un lugar, va más allá de un tiempo. Las leyes cambian, los principios no cambian. Por ejemplo, hoy se debate mucho a nivel mundial que hay que adaptar las leyes a este nuevo sistema que se quiere imponer de la biodiversidad sexual y todo eso. Y pueden cambiar las leyes. Y quizás en algún país haya una ley que aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo. En otros países no hay esa ley. Entonces si dos personas del mismo sexo se quieren casar y están en un país donde esa ley no aplica, pues bueno, ellos simplemente se cambian de país, se van para otro país donde esa ley se aplica, o presionan dentro del mismo país para que cambien la ley. Y pueden que cambien la ley, pero nunca van a poder cambiar el principio de que XX es mujer y XY es hombre. El principio no se puede cambiar, la ley sí, el principio no. Bueno, las primicias no son simplemente una ley, son un principio para que se cumpla en cualquier estado donde nosotros estemos, en cualquier lugar donde nosotros vivamos, en cualquier país, en cualquier situación que tengamos, estemos en pobreza, estemos en riqueza, estemos enfermos, estemos sanos. Siempre, si cumplimos con ese principio, Dios nos va a dar bendición. ¿Por qué? Porque Él así lo ha establecido, lo estableció como un principio más que como una ley. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos por obediencia, pero también lo hacemos entendiendo que es un principio de Dios. ¿Para qué damos las primicias? Esa es la tercera pregunta. Ya tenemos respondidas 2 de las 4. La primera es qué son las primicias y por qué lo hacemos. Ahora, ¿para qué damos las primicias? Dice la palabra de Deuteronomio capítulo 26, versículo del 1 al 3. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, al lugar que el Señor tu Dios elija. Y aquí te dice para qué, dice, para que su nombre sea honrado. Para que su nombre sea honrado. Preséntate al sacerdote que está a cargo en ese momento y dile: con esta ofrenda reconozco ante el Señor su Dios que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Aquí en este texto está la clave de para qué nosotros damos primicias. Hemos tenido un concepto distorsionado de las primicias. Pensamos que las primicias las damos para que el Señor nos bendiga. Pensamos que las primicias las damos para que el Señor aumente nuestra finanza. Pensamos que las primicias las damos para que el Señor nos salve o nos ayude o nos auxilie en una situación específica. Y yo quiero decirte que aunque las primicias provocan todo eso, ese no es el objetivo de las primicias. Las primicias lo hacemos para que el nombre del Señor sea honrado. Lo hacemos para glorificar al Señor. Las primicias es un acto de adoración a Dios. Es un acto de reconocimiento de que todo lo que tenemos y que nuestra dependencia total es de Dios. Las primicias no tienen poder para cambiar tu situación financiera. No. Lo va a hacer, pero ese no es el objetivo de la primicia. El poder para cambiar tu situación financiera lo tiene Cristo, que murió en la cruz y resucitó por ti. Tus primicias tienen el objetivo principal y son santificadas cuando tú las haces
en un acto de adoración a Dios. Entonces, ¿para qué damos primicia? Lo hacemos para adorar a Dios, para honrar su nombre, para reconocer y para darle gracias, porque reconocemos que todo lo que hoy tenemos ha sido por su misericordia, ha sido por su gracia. Lo hacemos porque reconocemos que si hoy nuestras manos están levantadas, si hoy nuestros bolsillos tienen algo de dinero, es porque el Señor le ha placido en su gracia darnos lo que tenemos. Por eso, para eso damos las primicias. Y por último, ¿cómo damos las primicias? Dice la palabra en la historia de Caín y Abel. Es la primera vez que la palabra primicia aparece mencionada en la Biblia, y es importante cuando nosotros vemos, hay una ley de hermenéutica, de interpretación, que dice que es la ley de la primera mención, que la primera vez que aparece la palabra en la Biblia, allá hay principios interesantes. Y aquí en este relato hay un principio muy interesante. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo. Vean aquí la diferencia. ¿Qué trajo Caín? Dice la Biblia que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Pero dice que Abel trajo de lo primogénito de sus ovejas. Caín trabajaba la tierra y Abel trabajaba en la ganadería. Era lógico que uno trajera de la tierra y que el otro trajera una oveja. Hasta ahí todo está bien. Pero la diferencia está en que Abel trajo algo seleccionado especialmente para Dios. Porque así es la adoración. La adoración no es dar cualquier cosa a Dios. La primicia no es dar cualquier cosa a Dios. La primicia es dar lo preciado, lo importante, lo de valor. Eso fue lo que trajo Abel. ¿Cómo dar las primicias? Bueno, las primicias la damos dando lo mejor de lo que tenemos, lo mejor de lo que Dios nos ha dado. Por eso dice la palabra que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué? ¿Dónde estuvo la diferencia? La diferencia estuvo en el corazón con el que se dio la ofrenda. Esa es la diferencia. ¿Cómo dar las primicias? Déjame decirte que es un asunto del corazón. No es un asunto de la cantidad o de lo que tienes en el bolsillo. Es un asunto del corazón. Por eso dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. No den de mala gana, dice la Nueva Traducción Viviente, ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Es un asunto del corazón. Para que tu primicia pueda tener esa santidad, esa santidad que hemos hablado de las primicias, para que pueda tener esa calidad, no va tanto relacionado a la cantidad de lo que tú des, va más relacionado a la intención de tu corazón. ¿Cómo estás dando la primicia? ¿La estás dando quizás por obligación? ¿La estás dando quizás por tradición? La estás dando quizás por necesidad, porque estás en una situación económica difícil y bueno, vamos a jugarme este numerito a ver si sale la lotería de las primicias. Son intenciones incorrectas y esas intenciones no traen bendición. Las primicias traen bendición por un corazón sano. Mira, déjame decirte algo: si tu corazón aún ama el dinero, ni que des la cantidad de primicias que des, tus finanzas van a cambiar. Porque tu corazón está anclado a amar el dinero. Las bendiciones de las primicias tú las recibirás cuando Jesucristo sea el primero en tu corazón. El primero en todo. Por eso dice la palabra: busca primeramente el reino de Dios y la justicia. Las primicias son la oportunidad para decirnos a nosotros mismos y decirle a nuestro corazón: aquí está, Jesús es el primero, Jesús es lo primero en mi vida, Jesús es lo primero en mis finanzas, Jesús es lo primero en mi familia, Jesús es lo primero en mi corazón. Cuando yo tengo claro eso, cuando mi corazón está entendido en eso, dar las primicias es algo sencillo. No necesita manipulación, no necesita que venga a ofrecerte villas y castillas, no, porque hay un corazón agradecido, un corazón que ha entendido que lo primero es Jesús, y entonces da la primicia con la intención correcta. Las primicias traerán bendición más por la intención con la que tú la das que por la acción propia de las primicias. Se deben de dar con un corazón alegre,
con un corazón expectante, que tenga la fe y creer. Por eso la palabra también dice, cuando habla en Hebreos 11 de la ofrenda de Abel, dice que Abel dio la ofrenda con fe, porque había una expectativa. Vamos a dar las primicias hoy con expectativa. Venimos a esta fiesta de celebración con expectativa de todo lo que Dios va a hacer. La doy con fe de que el Señor, así como me ha sostenido hasta ahora, me va a seguir sosteniendo. No sé si con poco o con mucho, pero me va a seguir sosteniendo. No sé si va a aumentar mi finanza o no las va a aumentar, pero me va a seguir sosteniendo. No sé si este año yo voy a pasar enfermo o voy a estar sano en todo el año, pero si estoy enfermo, Él me va a seguir sosteniendo. Y si estoy sano, también su sustento vendrá a mi vida. Porque no es por mi fuerza, no es por mis talentos ni por mis dones, es por su gracia. Y por último, con un corazón agradecido. Con un corazón agradecido. Un corazón agradecido no es el que te dice, bueno, gracias y ya. No, un corazón agradecido es constantemente agradecido, siempre. No se olvida, trae a memoria, siempre recuerda lo que Dios hizo. El salmista David, tenía un corazón agradecido, por eso él decía, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvidar, tener en nuestra mente siempre lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros hoy vamos a celebrar esta fiesta con un corazón alegre, con un corazón con fe de lo que Dios va a hacer, pero también con un corazón agradecido, porque todo lo que tenemos y lo que viene de aquí en adelante es su mano poderosa la que nos los da. Las primicias entonces es un acto de reconocimiento a Dios, es un acto de total dependencia de Dios. Y aunque en nosotros está en sembrar, es en Él en que está la potestad de darnos la cosecha. En nosotros está el sembrar, sí, pero en Él está la potestad de darnos la cosecha. La primicia abre las puertas del derramamiento del Espíritu Santo, y ya con esto cierro, con esto termino. ¿Sabe? La fiesta de las primicias marcaban el final de la fiesta de las Pascuas, pero también marcaban el inicio de los 50 días para llegar a la fiesta de Pentecostés, o a lo que se conoce como la fiesta de Pentecostés, que en el Nuevo Testamento es el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sabes? Cuando nosotros damos la primicia, estamos abriendo la puerta para el derramamiento del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu salud, sobre tu casa, sobre tu negocio. Dios va a abrir puertas derramando su Espíritu Santo sobre ti solo con el acto de dar las primicias. Y así como abre las puertas del derramamiento del Espíritu Santo, también las primicias cierran las puertas de la amargura. ¿Por qué te digo esto? Lo leímos en la historia de Abel, de Caín y Abel. El texto dice, cuando usted termina de leer allí en el capítulo 4, dice que Caín se llenó de amargura, peleó con Dios, buscó a Abel para matarlo, un corazón lleno de amargura. ¿Por qué? No fue porque él no dio una ofrenda, él dio una ofrenda, fue porque él no dio lo mejor. Cuando tú das la primicia con la actitud correcta, le cierras la puerta a la amargura y le cierras la puerta al pecado. Con esto quiero terminar. Vamos a orarle al Señor para que las primicias que nosotros demos sean unas primicias entregadas con una actitud correcta, con una intención correcta, y sabiendo que esa primicia por sí sola no tiene poder, porque el verdadero poder de la primicia fue el poder que se derramó en la resurrección de Cristo. Y por esa resurrección es que nosotros hoy tenemos todo lo que tenemos, y por esa resurrección es que podemos hoy dar una ofrenda especial al Señor. Padre, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra. Te damos a ti las gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que seas tú en nuestras vidas. Señor, que te pedimos que seas tú obrando en cada uno de nosotros, en nuestras familias, con las bendiciones que tú has prometido. Hoy entregamos y traemos nuestras primicias, Señor, solo en acto de reconocimiento que tú eres lo primero, que tú eres lo más importante, que no hay otra cosa fuera de ti ni nada más importante que tú. Señor, hoy reconocemos que todo lo que tenemos viene de ti, Señor, y que en este año 2022 venimos con fe, con expectativa de que algo nuevo, algo bueno, algo grande viene, Señor, pero viene de tu mano, no viene de mis primicias, sino que viene de tu mano, viene de tu corazón, viene del deseo de tu corazón, porque eres tú quien desea que a mí
me vaya bien en todas las cosas y que prospere en todo, así como prospera mi corazón. Por eso yo te pido que mi corazón tenga, el corazón de cada uno de nosotros tenga la intención correcta, tenga la sanidad, Señor, necesaria para que estas primicias que hoy vamos a entregar, mi Dios amado, puedan ser un olor grato ante ti y puedan darte a ti la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Escríbenos aquí en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier otra cosa que quieras agregar a la palabra que acabas de escuchar. Muchas gracias por vernos. Recuerda suscribirte de este lado, activa la campanita y por este otro lado tienes nuestro Instagram, @ILBN_Guacara, donde todos los domingos a las 10:30 hora de la mañana en Venezuela hacemos transmisiones en vivo compartiendo la palabra del Señor. Muchas gracias. Bendiciones.